tercera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 1. El anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues muchos me regocijé cuando vinieron los hermanos, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, y los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Todo el capítulo de la tercera epístola de San Juan he leído. Nosotros cuando leemos los últimos capítulos de los apóstoles, podemos ver, siempre termina saludando a algunos hermanos y a algunas hermanas. En el corazón de los apóstoles siempre estaban grabados nombres, el nombre de algunos hermanos, hermanas, mientras tantos que ellos vivían como predicadores itinerantes, sin salario, solo por el amor del evangelio. Quienes los recibieron muy bien, los dieron buenos servicios, en el corazón de los apóstoles estaban grabados. Por eso sus nombres en la Biblia están escritas. Yo también, desde cuando inicié la vida ministerial como ministro de nuestra misión, desde el año 1988 hasta ahora, he estado en diferentes iglesias como pastor encargado. Primero en Corea. Daegu es la tercera ciudad del país Corea, ciudad más importante. En Daegu y después Anyang. Anyang es una ciudad que está al lado de la capital, Seúl. Luego la misión me envió a Asunción del Paraguay. En Paraguay estuve como 6 años y luego la misión, por la necesidad, me mandó a Lima, Perú, como pastor encargado de nuestra misión en Perú. En Perú estuve 8 años. Hace 15 años la misión me mandó a México. Así ya estoy por cumplir casi 30 años de mi vida misionera en América Latina.
Aunque he estado en diferentes ciudades, diferentes países, no puedo acordarme que el nombre de todos los hermanos y las hermanas a quienes yo he conocido, aunque sus rostros yo me acuerdo la mayoría, pero acordarme del nombre de cada uno de ellos me es difícil. Pero hay algunos nombres que están grabados en mi mente, no se salen de mi mente. Son quienes han sido muy distinguidos por lo menos para mi ministerio, siempre han sido un apoyo incondicional, siempre estaban dispuestos para servir a la iglesia, a la difusión del Santo Evangelio. Con ellos tengo todavía guardado mucho cariño, mucho agradecimiento en mi corazón. Pues los apóstoles también así escribieron. Cuando yo inicié como ministro encargado de una iglesia de nuestra misión, en el año 91, desde el mes enero, anteriormente era como copastor, luego por el servicio militar que a mí me tocó, tuve que cumplir mi servicio militar. Después de darme de la baja de servicio militar, el pastor Oxupar me casó con mi difunta esposa. ¿Y qué pasa? Ya como un ministro casado y también ministro que se encargó de una iglesia de nuestra misión, no como copastor, desde el enero del año 92 inicié. Era una iglesia muy recién abiertas, unos 3, 4 años antes de mi llegada. Entonces el pastor, quien abrió la iglesia al egresarse del seminario teológico de nuestra misión, el pastor Oxupar lo mandó. Él abrió la iglesia en un distrito aquí en México equivalente de delegación anteriormente, ahora es cada municipio y ciudad. ¿Qué pasa? En Susan abrió la iglesia. Entonces, pero Susan es un lugar para todos los miembros de nuestra misión. Es muy importante, porque muy cerca de Susan hay un barrio, se llama Padong, barrio pero para que entienda bien, Padong, donde el pastor Oxupar inició nuestra misión, la misión Buenas Nuevas. Entonces, aún en mi tiempo, en el año 92, el pastor Oxupar, desde el año, aunque estuvo más antes, pero de la manera oficial del año 1976, él inició la escuela en aquel tiempo. Actualmente el Seminario Teológico Buenas Nuevas, pero anteriormente la escuela misionera coreana, él abrió una escuela para el ministerio de discipulados. Entonces, aquel edificio estaba en Fadong, y desde mi iglesia hasta Fadong, en bicicletas, unos 30 minutos. Yo no me contaba con mi coche propios, sino tenía unas bicicletas. A veces me iba a ese lugar. No era casa propia de nuestra misión, sino un piso, son de 2 niveles. El primer nivel, la planta baja, era un restaurante chino a la coreana. Entonces el segundo piso, segundo nivel, donde anteriormente el pastor Oxupar ocupó para la iglesia. Un edificio estilo japonés, muy pequeño. Aunque nunca yo pude entrar porque en mi tiempo ya otra persona lo estaba ocupando, no podía entrar. Desde afuera al verlos, máximo 30 personas. Para 30 personas ya no cabe más. Máximo para 30 personas. Un edificio tan pequeño. Pero según el testimonio del pastor Oxupar allí, por un lado,
de esa dimensión, él hizo divisiones con divisorios de AAA. Luego puso una habitación suya. Luego una cocina. El edificio no contaba con el baño. El baño estaba en la escalera abajo. Allí inició la escuela misionera de nuestra misión. Pero un edificio tan pequeño, solo una habitación, una cocina, ni baño tiene, baño estaba abajo. Pero nuestra escuela no es una escuela que los estudiantes con el retiro, sino internados. Entonces, al principio, los pocos hermanos que se congregaban se oponían contra la voluntad del pastor Ospar. ¿Para qué, pastor? A usted, a su familia, le está pasando mucha hambre. ¿Y para qué quiere convocar a los jóvenes? Ellos, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a dormir? Acá, en el salón. Entonces, ¿dónde van a comer? Aquí en el salón. ¿Que dónde va a dar clase? Aquí en el salón. Ese salón de multiuso. Cuando coloca colchoneta, dormitorio. Cuando coloca mesa, es comedor. Cuando pone la condición de escuela, es escuela. No, pastor, no lo haga, por favor. Usted ni siquiera para su propia familia tiene suficiente alimento, le pasa muy a menudo hambre. Si convoca a los jóvenes de 20 a 30, jóvenes que en el tiempo de poder son capaces de poder digerir hasta la piedra. Es una expresión coreana. Quiere decir que tiene buen apetito. Entonces, hasta la piedra pueda digerirse. Entonces, ¿usted con qué va a alimentar a ellos? Entonces, primero la pastora, la esposa del pastor Ospar, fue la enemiga número 1. Entonces, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces, la pastora encabezó la rebelión. Entonces, algunas hermanas del grupo damas se reunieron con la pastora. Supuestamente estaba haciendo huelga. Entonces, no lo haga, pastor. Por favor, ni para su familia tiene comida. ¿Y para qué quiere convocar jóvenes? Si vinieran unos 10 jóvenes, ¿sabe que 10 jóvenes de 20 para 30 de edad, cuánto apetito tiene? ¿Cuánto platillo quieren comer? Ya va a ver, aquí ya, eso va a ser una desgracia. Entonces el pastor Ospar creyó que es la voluntad de Dios. Inició los seminarios. Al principio sí sufrió mucho, especialmente la pastora. Y la pastora con unas hermanas, cada día se iba a un mercado cercano. ¿Y qué pasa? En aquel tiempo los surcoreanos vivían apenas. Entonces, en la mente de los surcoreanos no había el concepto de donación. Donación no existe. Hasta lo mínimo que está por descomponerse, trata de venderlos. Entonces, no hay concepto de la donación. Nadie quiere donar. Nosotros tenemos una escuela cristiana, necesitamos alimentos. Nadie donaba. ¿De qué hacía? Uno de platillo principal acompañante principal de la comida del surcoreano, el arroz es principal, pero siempre acompaña un tipo de ensalada, pero se llama kimchi. Entonces, ¿qué pasa? La pastora le cogía las hojas de, aquí en México, ¿cómo se dice? En Paraguay, repollo, también en Perú, col chino, aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Lechuga, dice, ¿pero lechuga? Bueno, eso está bien. Ya que originario de Asia, aquí no hay un nombre propio, cada país se llamaba de diferentes formas. Un tipo de col, pero no col occidental, sino col asiático, de col chino. Entonces, ¿qué pasa? Y el col cuando se vende,
la hoja de afuera se seca. Entonces no se ve bien, no se ve como buen producto. Entonces los vendedores, la hoja de afuera, lo arranca y tira en el piso. Así todo el día comienza a tirarlo. Entonces la pastora recogía las hojas caídas, ya totalmente seca, estaba a descomponerse. Entonces los vendedores preguntaban, señora, ¿para qué lo recogen? Ella no pudo decir para hacer comida para los estudiantes. Le daba mucha pena. Yo crío muchos conejos. Entonces, para mis conejos. Con razón, llévesela. Esos conejos eran humanos. Entonces, los estudiantes. Entonces, así la pastora se ha vuelto como una gran madre. Entonces, una gran mamá de todos los estudiantes del seminario. El pastor Oxupar es el instructor espiritual, el profesor, pero quien físicamente los alimentaba era la pastora. Por eso nosotros guardamos mucho cariño con la pastora, la considero como mi mamá. Entonces, ¿y qué pasa? Así pastora con muchos sufrimientos, entonces alimentaba. Alguna vez ella, por no aguantar, hasta se escapó. Ya no quiero vivir más contigo. Yo me voy. Ya que tú eres pastor, dedícate en tu trabajo. Pero permíteme trabajar. No puedo ver que a ti, a mis hijos, a todos los alumnos que tú convocaste sin tener ninguna preparación, no puedo ver que les pase hambre. Déjeme abrir un negocio. El pastor dijo que no. Solo dedicamos en la palabra de Dios porque el Señor ordenó, el que anuncia el Evangelio, por el Evangelio vivirá. No es para ti, para mí, no. Pastora, un día con una hermana del grupo del Tamas, la hermana invierte un poco, compró un carrito que a mano puede llevarlos, puso un puesto en la calle, comida ambulantes, escondidamente del pastor se lo estaba vendiendo, con la ganancia ofrendaba y el pastor se enterró corriendo, vino, volcó ese carrito en la calle, entonces, vamos, entonces. Un día la pastora otra vez se escapó, ya contigo no, yo me voy a casa de mi mamá. La pastora estaba escapándose, el pastor Oxupar escuchó la información, se encuentra en tal estación del tren, el pastor con su bicicleta, dijo, ¿a dónde te vas? Vámonos. Entonces, mucha leyenda, mucha anécdota. Así la misión inició, con puros sacrificios. Ya que en la iglesia de Susan, donde yo ministraba, la casa del Padón, donde anteriormente el pastor ocupó como la primera iglesia de nuestra misión, muy cerca. Por lo tanto, en mi iglesia, los hermanos más antiguos de nuestra misión se congregaban unos cuantos. De vez en cuando el pastor Oxupar a mí me echaba una llamada telefónica. En aquel tiempo no había celular, solamente línea. Entonces, al recibir la llamada, ¿cómo estás? Sí, pastor, estoy bien. ¿Y usted? Yo bien. Su primera palabra, ¿cómo está, hermana Hong Tu-nam, hermano Kim Han-gi, hermana Kim Ki-hyun? 3 miembros más antiguos de nuestra misión que se congregaban conmigo. Cada vez que me llamaba, igual. ¿Cómo está, hermano Han-gi Kim, Tu-nam Hong, hermana Ki-hyun Kim? Están bien. Cada vez al atender la llamada del pastor Oxupar, yo pude percibir adentro del corazón del pastor Oxupar, estos hermanos son grandes. Muy, muy grandes. Porque el pastor Oxupar, cuando inició el ministerio y cuando todo el mundo lo menospreciaba, lo despreciaba, y quienes apoyaron al pastor, dieron servicios en el corazón del pastor Oxupar, son gentes imborrables.
Entonces yo percibí su corazón. En el corazón de mi pastor. Hermano Kim, hermana Hong, hermana Kim son gente muy importante. Percibí su corazón y luego yo dije, entonces yo con el mismo corazón voy a atender a estos hermanos. Muy rápido yo me di cuenta, ya que son hermanos de primer tiempo. Los hermanos de primer tiempo tienen ventaja y desventaja. ¿De cuál es ventaja? Ya que llevan más tiempo en la iglesia, son supuestamente testigos de la misión, testigos de la iglesia, cómo inició. Tienen mucho testimonio, aman en gran manera la iglesia, pero la desventaja, ya que ellos cuando ingresaron en este camino, la iglesia era muy pequeña, el misionero era joven, el pastor era muy joven, no como pastor de ahora de edad con cana y con autoridad. Supuestamente era un don nadie. ¿Qué pasa? Ellos aman a la iglesia, aman al pastor, pero ya que son de primer tiempo, como digo, la estatura de la iglesia, la estatura de la medida de fe o nivel del pastor, solo como amigos, muy buenos amigos. No tiene el mismo nivel de respeto que los hermanos nuevos, que luego que la iglesia ha crecido en gran manera, el pastor ya no es el mismo pastor del primer tiempo. Entonces, el nivel de respeto en su corazón no es igual. Considera al pastor como amigo, viejo amigo, por eso lo quiere, con él tiene cariño. Pero la palabra del pastor no recibe con mucho peso, aunque tiene mucho cariño. Además, algunas costumbres que se le han pegadas, ya que la iglesia aún era de forma casera. 10 hermanos, 20 hermanos. Ya un miembro un domingo falta, se nota en gran manera su ausencia. Entonces, la semana que viene el pastor le visita. ¿Cómo está? ¿Por qué ayer no vino? Entonces, ¿qué pasa? Sin querer, llegó a ser miembro más consentido, engreído. Me hago entender, ¿no? Por eso la iglesia va creciendo, va creciendo. Ya el número del miembro no es 10, no es 20. También se abren sedes en diferentes regiones, cientos, y luego pasa de 1000, más de miles de miembros. Entonces, para él, el pastor sigue siendo una persona, el pastor. Pero para el pastor, los miembros de la iglesia ya no son 10. En su corazón, miles hermanos están. Entonces, su atención a cada uno no puede ser igual a los primeros años. Me hago entender, ¿no? No es que el pastor está cambiado, no es así. A cada miembro lo respeta y guarda el cariño, pero la manera como atiende ya no puede ser como antes. Por un hermano pasar 30 minutos, 40 minutos, por un hermano 1 hora a hablar, ya no se puede. Su agenda está muy, muy recargada. Hay muchos hermanos que esperan. La cita con el pastor quiere hablar. Entonces, muy a menudo ellos en la iglesia, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en la iglesia? Perinches. Para llamar la atención del pastor. Entonces, como igual que los niños, se tiran al piso y zapatea. Y perinche. Y aquí yo, pastor, mírame, eso es lo que está haciendo. Entonces el pastor le puede atender por su perinche 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Hasta cuándo podría hacerlo?
Mientras tanto que los hermanos de diferentes tiempos, nadie hace esa clase de berrinche. De poco a poco pastor se cansa. Ay, para dirigir tal hermano, tal hermana de primer tiempos, tengo que consumir, si la energía pudiera poner número, yo para dirigir tal hermano tengo que consumir el 50, número 50 de mi energía. Con ese nivel de energía yo puedo dirigir a hermanos que luego reciben la salvación, 5 o 6 hermanos. Me hago entender, ¿no? Entonces, los ministros que llegan, de cuando hay rotación, los ministros que llegan, sin querer, comienzan a ponerlo por un lado. Ay, me cuesta mucho trabajo. El hermano fulano, la hermana fulana, se cree tan especial. Entonces, sin querer, aquellos hermanos se vuelven miembros muy, muy cargosos. Yo también ando como un loco por el amor del Evangelio. He estado 4 semanas continuado de la gira de CLF, desde Honduras, San Pedro Sulas y 3 ciudades. Yo dije, esta semana, la única semana que voy a estar un poco desocupado, ya que mi agenda está muy recargada, a veces me olvido. Esa semana hay boda del evangelista Aldo. Mañana tengo que viajar a Veracruz, pero en mi mente ya no existía. Esta semana por lo menos me quedo en la casa. Luego el siguiente domingo de la noche me voy a Europa. Durante 15 días, Portugal, España, Italia, Bulgaria. Además, en Portugal, todo el país voy a girar. Todo el país. España, Madrid y Barcelona. El misión de Italia de Loma me quería llevar a Milano, pero esta vez ya no puede. Pero hermano, mi misionero de Bulgaria me lleva de la capital Sofía a 2 ciudades más. Entonces, una gira de agenda más que apretada, una agenda loca. Entonces, predico, me subo al carro, me llevo, y luego me bajo y predico, y luego me lleva en carro y me bajo y predico así. Entonces, cuando me regreso, después de 15 días, un día voy a descansar aquí, el día siguiente inicia la gira en Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico. Cuando me regreso, es la gira de Scrooge. Y por la temporada navideña, del día 26 al 30 de diciembre, a Costa de Marfiles de África como expositor de retiros. Ando y vivo como un loco, como loco, por el Evangelio. ¿Qué pasa? Cuando a mí me toca a dirigir un CLP, una ciudad, me voy. Siempre algunos hermanos antiguos son muy distintos. Nunca consideran al pastor con qué agenda viene, no les importa. Solo de los primeros tiempos. Saludar a mí no me suelta. Hay muchos pastores que me están esperando. Ya se me está acercando la hora de presentarme en púlpito para dar charla. No les importa. Me habla y me habla y me habla. Está bien, de cariño, abrazar, luego me habla y me habla. Yo por pena no les puedo decir, hermano, ya tengo que irme. Después de mucho tiempo me he encontrado con él y con ella. ¿Qué podré decir? Sí, está bien, pero mi corazón se quema. Ay, mi próxima ya me falta 13 minutos para subirme al púlpito. Allí cientos pastores me esperan. No les importa. Entonces, en cuanto a la sensibilidad, son bastante insensibles.
O sea, su ego es muy grande. Una familia que tiene un solo hijo, una sola hija, es difícil criarlo. Tiene alta posibilidad que sea mal criado o mal criada. Porque es el único o la única. Siempre ha estado en el centro del interés de sus padres. Entonces, no puede aprender el compartir. No puede aprender el ceder el lugar para otros. Mi nieto Jisung, cuando se fue a Corea, al seminario central, mi nuera me escribió: ay, suegro, Jisung Seun se van a un kinder que la iglesia dirige. En el primer día Jisung se fue muy bien. En el segundo de la mañana se tiró en el piso, empezó a zapatear, ya no quiere irse. Llora, 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 llora. ¿Por qué? Aquí en mi casa, aunque tiene su hermana y hermano, de toda la manera, él era emperador. En Corea, en kinder, encontró los rivales, otros emperadores. Eso le costó mucho trabajo asociarse con ellos. El primer día pasó bien, el segundo día ya no me voy, y se tiró en el piso y empezó a zapatear. Entonces quiere regresar a México. Ya me voy a México, pero nosotros no iremos, tú solo irás. Yo solo me voy junto a mis abuelos. Entonces ahí ve, tú compras el boleto del avión. No tengo dinero, entonces yo le contesté sonriéndome: ay, pobrecito el emperador, para dejar su corona, ¿cuánto sufres? Para llegar a ser un pueblo común, ¿cuánto sufres? Sin querer. Eso no es la culpa de ellos, ya que en los primeros tiempos, mientras tanto que la iglesia aún es como una casa, una pequeña familia, se integraron. El ambiente sumamente familiar. Ministros, no solo es ministros, como miembro de la familia. Pero conforme al crecimiento de la iglesia, hasta su manera de pensar debe desarrollarse. Pero ¿qué pasa? No se acompaña fácilmente. Queda con el modo de los primeros tiempos. Entonces, me da mucha pena, me dio mucho gusto, pero yo estoy con una agenda, pero no le importa, ni siquiera le interesa. Habla y habla. Así, hermano, al principio con gusto, yo también lo abrazo, después mi corazón se me quema, entonces por pena no le puedo decir. Entonces, ¿qué sucede? Pero por lo menos el ministro quien inició los tolera por conocerlo bien. Pero cuando cambia del ministro, llega un ministro nuevo, él no los tolera. Porque al verlo, incomprensible. ¿Qué pasa a estos hermanos? ¿Tendrá la sensibilidad? ¿Qué es lo que se cree? Se cree como el centro de la iglesia. Siempre que eres el centro de interés, te comienza a dejarlo por un lado. Eso es lo que estaba sucediendo a aquellos hermanos. Porque el ministro, quien abrió la iglesia, siendo muy nuevo, ingresó al seminario, llegó a ser nombrados, pero yo llevé mucho tiempo en la iglesia como hermano. O sea, en cuanto al tema de la iglesia, conozco más que él. Entonces, el ministro quien abrió la iglesia no manejaba esta sensibilidad. ¿Qué pasa? Aquellos hermanos antiguos dejó todo por un lado. Que para él fue miembros difíciles de guiarlos. Percibí el corazón del pastor. ¿Qué pasa? Yo empecé a prestarle mi atención el doble, triple que los demás hermanos.
muy a menudo buscar a ellos, irme a sus casas, convivir con ellos. No apliqué nada de algún truco, alguna técnica especial. Los hermanos empezaron a florecerse. Algunos que se ha vuelto muy enfermizo físicamente, hasta se fortalecía de la salud, nunca más se enfermaba. ¿Qué pasa? Ya que ellos conocen muy bien la iglesia y luego al restaurarse se han vuelto fuerte apoyo para la iglesia. Especialmente yo siendo ministro, muy a menudo tenía que viajar dejando en aquel tiempo tenía solo un hijo, no lo podía llevar en el viaje misioneros, pero necesitaba una persona de confianza, quien realmente como si fuera su propio hijo, su propia hija, lo puede cuidar, pero no cualquiera tiene esa capacidad. Pero aquellos hermanos sí. La hermana Hong, pastor, yo la voy a cuidar, yo lo voy a cuidar. Y su hijo para mí es mi sobrino. ¿Cómo lo cuidaba? Como si fuera su propio sobrino. No pasó nada. Mi hijo muy feliz. Entonces cada vez al regresar de viaje misionero yo podía notar que mi hijo haya pasado muy feliz. Mucho agradecimiento en mi corazón. ¿Y qué pasa? También había una hermana, Song Suk Lee, ahora es diaconisa. Ella era profesora de la escuela. Tanto apoyaba a la iglesia con su ofrenda. Estoy hablando del año 92 al 95, pero estos hermanos nunca se borran desde mi corazón. Siempre están presentes. Ya una hermana falleció, dos, la hermana Kim, hermano Kim fallecieron, pero hermana Hong aún está vivo. Está viva. Esta vez en Corea estuve con ella, con tanto gusto, hermana, ¿cómo está? Su hijo que era problemático. Entonces yo lo consideraba como hermano menor, le quería dirigir con la palabra hasta físicamente, porque era muy malcriado, pero no le podía pegarlo. Pero había la manera de pegarle como, te voy a enseñar el taekwondo. Yo en el servicio militar era taekwondistas, todo el tiempo de servicio, era muy bueno. Ahora solo tengo recuerdo. Entonces, tenía muy buena puñetazo y patadas. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a enseñar arte marcial. Muy malcriado. Y luego enseñaba y después conmigo en la práctica de competencia. Aprovechaba la hora de competencia. Y se humillaba, me tenía miedo, me respetaba. Y luego, vamos a hablar la Biblia. Sí, pastor. La Biblia dice así. Nunca lo abusé, pero solo una competencia sana, pero un poco intencional. Entonces, ahora él se encuentra en Liberia de África como misionero. Entonces, ¿qué pasa? Estos hermanos no se salen de mi corazón. Y luego la misión me mandó a Paraguay. En Paraguay, ya los dos son difuntos. El difunto matrimonio de ex pastor Cristóbal Mesa y su esposa Gregoria. El apellido no me acuerdo. Cuando ellos entraron en el camino, antes de ellos, unos hermanos eran zona de Capiatá, era un asentamiento nuevo, kilómetro 28 de Ciudad Asunción. Pero ¿qué pasa? Son de una zona que recientemente se estaba formando. También es una roja. El nivel de cultura no es buena, es muy bajo. Entonces, los hermanos no tenían culturas de ofrendar. Para ellos la iglesia es donde está.
Es una situación, cruda situación de la tierra de América Latina. Porque históricamente la iglesia, en este caso la iglesia siempre católica, la iglesia siempre ha sido rica y poderosa. Entonces, en el corazón de gente sembró una imagen de la iglesia. La iglesia es donde me da. Yo no doy nada a la iglesia me da. Esto se arraigó en la cultura de los latinos americanos. Entonces, el tema de ofrenda es un tema difícil de enseñar. Todos los temas les encantan. Cuando tocamos el tema de ofrenda, no quiere escuchar. Rápido se molesta. Dice, abuso, dice. Pero no es abuso, es un servicio, una cooperación, es normal. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían tal nivel de cultura. Nunca ofrendan. Los domingos, ellos creen que la iglesia tiene deber de ofrecerle alimentos. Pero la iglesia, ¿qué deber tiene para ofrecerle alimento, la comida? Ellos ni siquiera una moneda ofrenda. Son 10, 15, 20 hermanos. Pero venían ya con derecho. Ya que estoy en la iglesia, en la hora de comida me tiene que servir comida. Y también no querían venir porque no querían gastar por su pasaje. Con la camioneta teníamos que ir a recogerlos. Fue difícil. Unos 15 hermanos. Un día el pastor Oxupar vino de visita y nos vio. Y nos vio que nosotros nos íbamos a recogerlo, otra vez los llevamos a sus casas. Me regresé muy tarde. Un miércoles en la noche, el culto terminó como 10 de la noche, llevarlo como una hora, regresar como a medianoche. No se dio ni un momento, ustedes vengan acá. Yo nunca les enseñé a mimar a los hermanos. Yo les he entrenado como tigres. Yo les he entrenado con el corazón de Dios como tigres. Hay un dicho, como una leyenda. El tigre, cuando sus crías crece un poquito, tigre a la vez no puede tener muchas crías, apenas 1 y 2. Los lleva a un barranco, los tira abajo. El cachorro que se regresa lo lleva a casa y cría. Porque ni siquiera de ese barranco puede subir, no tiene posibilidad de sobrevivir. Yo os entrené como tigres. ¿Qué están haciendo ustedes? Mimar a los hermanos, los están convirtiendo como seres más débiles que nada puede hacer. No practica la fe. Desde ahora, deje de dar servicio del transporte. Si no quiere vivir ninguno, deje que no se congregue nadie. Desde el principio tiene que iniciarme. Sí, pastor. Llegó el día domingo. Fue el último día que ya me fui. Y los traí. En la noche, hermanos, hasta aquí. Cada quien por su propia cuenta regrese a casa. Todos se fueron de la iglesia. Solo sobrevivió 1 y 2. De nuevo la iglesia se reseteó. Unos 15 hermanos se fueron todos. Solo 1 y 2 quedaron. Cada culto es un ambiente de luto, entonces de tristeza. Pero el pastor decía, si ustedes enseñan la fe genuina, verá, Dios va a llenar esta casa. Empecé a predicar. Y empezaron a recibir la salvación hermanos de otra mentalidad. Yo al principio, al ver a ellos, creía que esa era la mentalidad común de todos los paraguayos. O sea, en mi corazón ya estaban haciendo prejuicio, hasta el odio. Si todos los paraguayos fueran así, ¿para qué yo vivo en esta tierra? Mejor regresar a mi país.
Pero ese era un engaño de Satanás. ¿Qué pasa? Gente de diferente nivel cultural empezaron a venir. Ellos, unos 10 hermanos, pero es muy diferente que los hermanos que se fueron. Ellos al venir a la iglesia veía que yo no tenía ni siquiera, este cuello de gansos, no tenías. Entonces, ¿qué pasa con micrófonos? Siempre así. Un hermano, pastor, ¿cómo así puede predicar? Se cansa. No tenemos dinero para comprar el cuello de ganso. ¿Y qué hizo? Con tubo de agua, con un cemento, de base del cemento, hizo cuello del ganso. Aún tengo esas fotografías. Entonces, yo aquí un pedestal, era muy de alta tecnología, con base del concreto, con tubo del agua, micrófono colocado, así. Pero por lo menos un poco de avance. Luego un hermano, ¿cómo pastor? Usted cada mañana comparte con los alumnos, ni siquiera una mesa tiene. Trajo la mesa. Yo me fui a una carpintería, contraté, ya he traído esta mesa. No, ni siquiera flores, pastor, yo traigo flores, macetas. El ambiente empezó a cambiarse. Y pastor, ¿qué dinero tiene para ofrecer el dinero a nosotros? Usted ni siquiera recibe un aporte de nosotros. Entre nosotros solucionaremos. Entre ellos empezaron a cooperar. Cada domingo ofrecían comidas. Luego el matrimonio de ex pastor Cristóbal Mesa recibió la salvación, hermana Gregoria. Cada noche nos llevaba a casa de sus amistades. Cada noche entre semana estudios bíblicos. La gente empezó a recibir la salvación. La iglesia empezó a crecer en gran manera. Ellos fueron columnas de la misión en Paraguay. Después, el anciano Tae, Yunsop Tae, recibe la salvación. Es mi paisano inmigrante surcoreano. Él era el dueño de la fábrica de helados, de su producto, el segundo nivel a nivel nacional del Paraguay. Empezó a ofrendar. Su ofrenda fue muy, muy valiosa para abrir muchas iglesias en diferentes ciudades y también para levantar el edificio de la iglesia de Asunción. En mi corazón, ellos son imborrables. Nunca calculaban, nunca usaban el cálculo, sino con corazón sincero y la disposición. Servía al Señor. La misión se levantó en Paraguay. En Perú también hay unos cuantos hermanos. ¿Y qué pasa? La Biblia, ¿qué quiere enseñar a nosotros? Hoy, en esta tercera epístola de San Juan, vemos 3 nombres. En el versículo 1, Gayo. En el versículo 9, Diótrefes. En el versículo 12, Demetrios. Son ancianos de las iglesias de Asia Menor. Pero ustedes deben entender bien por qué son llamados ancianos, no por la edad. Porque esto proviene del judaísmo. Los israelitas, los judíos, tradicionalmente tenían costumbre, líder de cada tribu fue llamado anciano, no por su edad, sino preside un gran número de personas. Entonces la Biblia se escribió en el Nuevo Testamento, siglo I, antes de que el cristianismo se conceptualizara bien. Aún no se independizó totalmente del judaísmo. Bastante está mezclado con el judaísmo.
Por eso los conceptos del judaísmo ellos empezaron a aplicar en la iglesia de Cristo. Por eso en el siglo I no se llamaba pastor, sino ancianos. Pero ancianos, con el tiempo, con el desarrollo de la historia de la iglesia del Señor, empezaron a ya dividirse. Anciano con el tiempo como representante de los hermanos, que apoya al ministro. El ministro se encarga del ministerio de la palabra y la oración, parte espiritual. Anciano, administrativa. Y más adelante, el diácono también, el concepto del diácono. Pero en el siglo I, los ancianos eran pastores. ¿Qué pasa? Gayo es el anciano de una iglesia del Asia Menor. En Asia Menor había 7 iglesias. Bajo cada iglesia, en una región, muchas células, cada 4 iglesias. Gayo es tal vez el líder de una de 7 iglesias de Asia Menor o el líder de una de células de entre las 7 iglesias del Asia. Y también Diótrefes también es el anciano de una iglesia. Demetrio también el anciano de una iglesia. Entonces el apóstol Juan tenía una visión. Él quería entrenar los ministros, predicadores itinerantes. Ya que hasta el siglo I la iglesia no tenía costumbre de dar salario a los ministros. Todos los ministros eran de su propia voluntad. No eran asalariados. Por lo tanto, los que se dedican en enseñar la palabra de Dios eran predicadores itinerantes, ambulantes, de un lugar a otro lugar. A veces un lugar pasaba años, luego se iba a otro lugar, continuaba sus viajes para compartir la palabra de Dios. Entonces el apóstol Juan, en los finales de la década 60, o sea, el año 60, por la invitación del anciano, el obispo de la iglesia de Éfeso, quien era Timoteo, juntamente con María, quien era humanamente la madre de Jesucristo. Porque cuando Jesús estaba colgado en la cruz, los 11 discípulos todos escaparon, pero el único discípulo que antes de los demás se regresó era Juan, el único discípulo que estuvo abajo de la cruz. Mientras que los otros 10 discípulos desde lejos estaban observando. Por eso cuando leemos el libro de San Juan, ningún otro libro de evangelio, Mateo, Marco, Lucas, escribió la palabra que Jesús dejó: consumado es. Consumado es. Porque ellos no estuvieron cerca de la cruz, sino gente que estuvieron cerca de la cruz escucharon de ellos que Jesús qué dijo en la cruz, luego escribió. Pero Juan es diferente. Juan estuvo debajo de la cruz. Entonces, algunas palabras que otros discípulos no oyeron, él oyó. Jesús, como su última palabra, dejó: consumado es. Entonces Jesús, antes de morirse, vio a María, a quien es humanamente su madre, y a Juan. No quería que ella se quedara sola. Entonces a su discípulo lo encarga: Juan, desde hoy ella es tu madre. Tú la tendrás, servirá a ella. De Juan
la llevó a su casa luego de la ascensión del Cristo, la cuidaba como su madre. Pero ¿qué pasa? En el año 64, apóstol Pablo fue martirizado, decapitado. Entonces, el apóstol Pablo dirigía la iglesia de Éfeso, pero luego de su partida, Timoteo lo reemplazó. Pero Timoteo muy pronto sintió rebasados, que la iglesia del Éfeso era muy grande, además, ya que es discípulo directo del Pablo, su campo no solamente era Éfeso, sino las 7 iglesias del Asia Menor. Necesitaba un refuerzo espiritual. Se comunicó con el apóstol Juan, que estaba en Jerusalén con María. Entonces, el apóstol Juan con María se trasladó y se inmigró a Éfeso. Esta información está escrita en manuscritas y los padres apostólicos, los padres a la iglesia, es un término. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los discípulos directos de los discípulos de 11 apóstoles. Ya que ellos son testigos del mismo tiempo, ellos escribieron libros. Luego, aquellos padres apostólicos también tuvieron discípulos. Los discípulos de los padres apostólicos y llegaron a ser llamados padres de la iglesia. Son testigos muy importantes del siglo XII y XIII y IV. En sus manuscritas están escritos. Timoteo invitó a Juan, Juan con María llegó a Éfeso en los finales del año 60. Incluso está escrito que Juan construyó una casa para María. Luego del martirio de Timoteo, el apóstol Juan se encargó de la iglesia de Éfeso y también como anciano de las otras 6 iglesias del Asia Menor. Entonces, la mayoría de apóstoles, todos ya partieron martirizados. Entre los 11, el único que no fue martirizado, sino cumplió llena de edad su vida natural, el apóstol Juan. Todos ya partieron. Entonces, el apóstol Juan sentía un legado del Cristo. Hacer como Jesucristo hizo, el ministerio del discipulado, supuestamente escuela de los discípulos. Entonces, él empezó a enseñar a los discípulos. Aquellos discípulos llegaron a ser predicadores, evangelistas itinerantes. El apóstol Juan los mandaba a las 7 iglesias del Asia. Luego, por una persecución que se levantó por el imperio de Roma, él fue exiliado a la isla Patmos. Allí escribió el libro del Apocalipsis. Luego de como 18 meses, el nuevo emperador de Roma le permitió regresar a Éfeso. Se regresó a Éfeso. Cuando él se regresó, él tuvo que confrontarse con una situación doctrinal. En su ausencia, una herejía, los gnósticos se introdujeron dentro de la iglesia. Enseñaban una enseñanza, doctrina de herejía. Para poder combatir con ellos, escribió el libro de San Juan, también escribió la primera, segunda, tercera epístola de San Juan. Ya hoy yo he leído la tercera epístola de San Juan. ¿De qué está tratando el apóstol Juan? Él mandaba grupo de predicadores itinerantes. Ellos no tenían sueldos, no cobraban, viajaban de un lugar a otro lugar. Entonces, al oído del apóstol Juan, cuando ellos se regresaban, traían noticia. Cuando el apóstol Juan envió, aquellos hermanos son discípulos de él, son ministros.
un anciano de una iglesia, pero el lugar, la Biblia no se aclara, pero el nombre del anciano, o sea, el pastor, era Gayo. Los atendió muy bien con todos los hermanos. ¿Y qué dice? Versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bendice en gran manera al Gayo. Como tu alma está bien, tu salud, tu vida también, todo sea prosperado. Porque apóstol Juan está contento. La razón, el siguiente versículo. Pues mucho me regocié cuando vinieron los hermanos. Son predicadores itinerantes. Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Está muy contento por la conducta, por el amor del evangelio que hay en el corazón del Gayo. Aunque el mismo Juan no ha ido, pero Gayo no hizo diferencia, sino atendió a los hermanos. Algunos de ellos para Gayo eran desconocidos. Entonces, para Gayo ni siquiera conocidos, pero de parte del apóstol Juan son ministros itinerantes enviados. Pero con buena hospitalidad. Ha sido buen hospedador con todos los hermanos. Entonces, aquellos predicadores itinerantes, cuando se regresaron, dieron testimonio al hermano, o sea, el pastor Gayo, cómo nos atendió, todos los hermanos de tal iglesia, con qué nivel de hospitalidad. Eso es lo que está diciendo. Pedro, el apóstol Juan está muy contento. Me gozo, dice, porque tú andas en la verdad, tú practicas la verdad, tal tu vida por el evangelio. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en el encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Por qué dieron servicio? Para que ellos continúen su viaje, no cesen de compartir la palabra de Dios para poder continuar este precioso ministerio. Ellos los atendían, los cuidaban, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nunca ellos cobraban por compartir la palabra de Dios. Siguiente. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ya luego cambia de su tono, cambia de su voz, porque hay otro pastor muy distinto que el Gayo. Apóstol Pablo, por respetos, no mencionó el nombre de la iglesia, sino anónimo. Yo he escrito a la iglesia. Ya aquí el apóstol Juan menciona anticipadamente a una iglesia, al líder de la iglesia, cuyo nombre es Diótrefes. Él mandó una carta. Muy pronto van a llegar los ministros itinerantes que los tratarán con el amor. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, por donde quiera en cada siglo hay un loco como Diótrefes. Tanto le gusta tomar el primer lugar. Tanto le importa el título. Tanto le importa el reconocimiento de los hombres. Nunca le importa el Señor como lo ve.
Entonces esta persona en realidad no tiene condición para ser ministro, pero lamentablemente él presidía a una iglesia. Entonces el apóstol Juan, por conocerlo bien, su carácter, su forma de ser, aquí nos da a entender que aparte de la tercera epístola de San Juan, él le había enviado una carta personalizada que atendiera bien los predicadores itinerantes que iban a visitar a sus iglesias. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré. O sea, el apóstol Juan es anciano de los ancianos, es pastor de los pastores. Bueno, cuando yo fuere, recordaré. Te voy a correr, entonces no te voy a dejar en el lugar del anciano, un líder de la iglesia. Si yo fuere, recordaré las obras que hace partoleando con palabras malignas. Yo muy a menudo digo en la iglesia, algunos hermanos que no quieren participar en el servicio, no participen, pero ni se quejen. Quienes participan en el servicio no se quejan porque descubren el secreto del amor. Al participar en el servicio físico, corporal, servicio de la ofrenda, ambos, un gozo, un orgullo, un honor que viene de parte de Dios, una luz. Luego puede ver que Dios cómo me cubre. Pero quien no lo hace, no solamente no lo hace, pasa quejándose todo el tiempo de la espalda. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace partoloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe, los expulsa de la iglesia. ¿Qué clase de ministros? Diótrefes. Ese nombre ya está grabado en mí. Algún hermano o hermana les nazca un hijo, pídeme un nombre. Diótrefes. Diótrefes. Es una broma. Entonces, ay, pastor, por favor, por mi hijo, no lo ponga ese nombre, Diótrefes. El que le gusta el primer lugar, solo le gusta el título, le gusta el reconocimiento. No solamente él no lo hace, él se lo prohíbe, los expulsa de la iglesia. Tengo hijos, yo a mis hijos enseño la importancia del servicio al Señor. La importancia de ofrendar. Cada cierto tiempo yo confirmo, estás ofrendando, has cumplido tu decisión. Sí, papá. Rebeca, tú estás diezmando. Sí, papá. ¿Qué es lo que quiero enseñar? Desde niñez, aprender el honrar a Dios. Porque para nosotros servir a Dios no es una de muchas opciones de vida, no es así. No es una de muchas opciones de la vida. Para nosotros es un privilegio. Realmente si tú reconoces a Dios, a un Dios real, aunque no se ve, tú reconoces su presencia en la vida, Él te reconoce. La Biblia dice, yo honraré a quien me honre. Yo me acercaré a quien se acerca a mí. Si alguno de ustedes me diría, ay, Dios está muy lejos de mí, no se acerca a mi persona, no sea necio. Me da a entender, Él nunca se acerca a Dios. Él nunca honra a Dios. Es uno del principal carácter del Dios. Yo a quien me honra, yo lo honraré.
A quien se acerca a mí, yo me acercaré a él. Porque Él nos ha criado conforme a su imagen. Él es espíritu, nunca obliga, sino tanto le gusta que con el buen ánimo voluntario, un hijo, una hija, honre a Dios, se acerque a Dios. Entonces Él le contesta honrando su vida, acercándose a esas personas. Luego que yo descubrí esa parte del carácter del Dios, nunca más pude vivir tomando en poco a Dios. Porque para mí, Dios es una realidad. Para mí, su presencia es una realidad. Los hermanos cristianos pueden fallar, algunas veces pueden mentir, pero más que el hecho de mentir, su verdadera falta es tomar en poco a Dios. Cuando el rey David adulteró con una, no es en realidad no fue adulterio, sino abuso de la posición. Es un abuso de la posición, siendo rey, violar a una mujer casada. En aquel tiempo de monarquía, la mujer se niega. ¿Qué sucede? Si fuera un rey malo, no solamente ella mata a toda la familia. Entonces a ella no le quedaba otra opción, por el amor de su propia familia, nada más que aceptar. Cuando Dios envió el profeta Natán, en la boca de Natán puso la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Por qué tomaste en poco a tu Dios? La palabra de tu Dios. Nunca dijo, ¿por qué fuiste débil ante la seducción? Yo he oído muchas veces en Perú, yo soy débil con la carne, yo soy débil con la carne, yo no soy como usted, pastor, yo lo veo, usted muy fuerte mentalmente, tiene una mente muy fría, tiene mucha disciplina, pero yo no, yo soy muy débil con carne. Yo dije, deje de hacer un pretexto mentiroso. Tu problema no es la debilidad, tu problema es arrogancia. ¿Tú crees que yo, por ser más fuerte que tú mentalmente, resisto y aguanto contra la tentación? De ninguna manera. Entre tu persona y mi persona, la única diferencia, yo temo a Dios. Tú no temes a Dios. Para ti, Dios es una deidad de leyenda, deidad de una mitología. Dudo de que, hasta dudo de tu salvación. ¿Tú realmente crees un Dios vivo? ¿Por qué yo no miento? ¿Por qué no quiero mentir? ¿Por qué evito de mentir? ¿Acaso yo no sé mentir? Yo sé mentir. Yo sé robar. Pero ¿sabe que por qué no lo hago? Yo creo que Dios está vivo. Tú te burlas de Dios. La Biblia dice, todo lo que siembra en tu vida cosecharás. Lo que tú cosechas, lo que tú sembraste. Si tú siembras del Espíritu, tú siembras el bien, con el tiempo cosecharás del bien. Pero tú siembra del mal, siembra el mal, con el tiempo cosecharás del mal. Es una gran verdad que Dios estableció en este universo. Lo que tú siembras con tu vida cosechará. Miente, con el tiempo cosechará resultado de mentiras. Engaña, con el tiempo cosechará el resultado del engaño. Roba, con el tiempo cosechará el resultado del robo. Luego dice, Dios me castiga. Son burladores de Dios. Burladores de Dios. Nunca Dios será burlado por los hijos del hombre, dice. ¿Alguien quiere burlarse de Dios? Adelante. Ya que tiene una apertura, una boca en tu cara, una apertura abierta, lo que tú quieras anunciar, puede anunciar. Bueno, verá el resultado de tu sembranza.
con tu vida. Dios te regresará lo que tú sembraste. Si quiere decir, si Dios existe, ahora mismo me manda al infierno, insulta, adelante. Luego verá después de unos años cómo va a ser. No es la debilidad, sino la arrogancia acompañada de la ignorancia. Es el peor casamiento. Cuando la arrogancia se casa con la ignorancia, es el peor matrimonio del mundo. No hay manera de dirigir. Cuando la ignorancia se casa con la arrogancia, no hay resolución. Arrogante, además ignorante. No hay remedio, no hay manera de dirigir. Aunque fuera arrogante, pero si no fuera ignorante, hay la manera. O, aunque fuera ignorante, si fuera humilde, hay manera. Pero siendo ignorante, además arrogante, no hay remedio. No existe ningún tipo de remedio que el fracaso y la derrota, horrible sufrimiento en su vida. No hay más otra manera. Entonces yo tuve que orientar a ellos. No sean habladores. Encima de la falta que tú cometiste, yo te odio. Porque tú eres un hablador charlatán, sinvergüenza. Si fallaste, por lo menos sé humilde, sé sincero. Dios busca el corazón contrito, corazón humilde. En ti ni siquiera la humildad yo veo, a pesar de la falla. Diótrefes. En el corazón del apóstol Juan, ¿cómo se grabó la imagen del Diótrefes? Pronto voy a visitarlos. No voy a dejarlos en cargo del ministro de tal iglesia. Porque tal clase de persona no debe presidir a una iglesia. Vamos a continuar. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de, ya es un tercero anciano, ministro, Demetrio. Buen nombre, Gayo es buen nombre, Demetrio es buen nombre. Demetrio, aquí por si acaso hay alguien que tiene por nombre Demetrio. Buen nombre. Aquí en México veo mucho Armando, tanto les encanta el nombre Armando. Entonces, todos dan testimonio del Demetrio, aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Durante 20 siglos, la iglesia de Cristo, ¿sabe que cómo creció? Creció por la gente como un Gayo, como un Demetrio. Cada siglo la iglesia ha estado creciendo por la gente que practica la verdad en Cristo Jesús. Como un Gayo, un Demetrio. Yo también tengo mi Gayo, mi Demetrio. Nunca me olvido de ellos desde adentro de mi corazón. Siempre mi consideración a ellos. La bendición no puede bendecir de la manera forzada. Pastor, bendíceme en nombre del Señor. Bendición no puede hacer forzadamente. Pero hay algunos nombres que ni siquiera me pide bendición,
de forma natural, cuando yo trato de orar, se me viene en mi mente, estoy bendiciéndolos. Son dignos de bendiciones, merecedores de bendiciones. Entonces la Biblia hoy, ¿qué enseña a nosotros? En nuestra iglesia también hay un Gayo, también hay un Diótrefes. No hay muchos, no solo uno, hay muchos Diótrefes. También hay un Demetrios. Ustedes, ¿qué clase de cristianos en el corazón del Señor quieren ser grabados? ¿Con qué imagen? ¿Cómo qué clase del cristiano quiere ser grabado en el corazón del Cristo? Yo no quiero el Diótrefes, yo no quiero. Aunque Diótrefes tenía buena posición, yo no quiero. Diótrefes tuvo un buen título, yo no quiero. Diótrefes tuvo un buen reconocimiento, yo no quiero. A mí no me interesa. Mejor un Gayo humilde. Mejor un Demetrio que nadie lo valoraba. Pero el corazón del Cristo era gente importante. Para terminar, en nuestra iglesia yo veo muchos hermanos son desequilibrados espiritualmente. En cuanto a la ciencia de la salvación, son maestros. Bastante conocimiento bíblico, son maestros. Pero hay en Cristo Jesús, hay muchos elementos que debemos complementar y debemos aprender. Hay muchos aprendizajes. Segunda del Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, vamos a ver. Segunda del Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros, ya es el consejo del apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ayer justamente yo un pastor, Manuel Cruz, estaba hablando. Hace pocos, durante la gira de CLF, cuando yo estuve de visita a Corea en el mes julio, el mes pasado, hemos invitado a un pastor distinguido, un líder aquí en el cristianismo de México. Entonces, él preside a una organización internacional, no voy a mencionar por respeto a su persona, pero a los niños comparten juguetes a los niños de bajos recursos. Entonces, el pastor Eduardo Arellano, con confianza le dice, ¿para qué sirve eso? Cuando yo lo escuché, en realidad a mí me fastidió. Y quería llamar la atención del pastor Eduardo. Lo dejé, bueno, luego otro día voy a decir. Luego, en otra oportunidad, pastor Eduardo otra vez lo tomó y dijo, pastor, tal organización a los niños comparte juguetes, tanta inversión, ¿para qué sirve? Tenía que llamar la atención. Pastor, con todo mi respeto, usted está equivocado. La Biblia dice, cuidar a las viudas, a los huérfanos, es piedad en Cristo Jesús. Los apóstoles llegaron a una conclusión, nunca olvidarse de los pobres. Cuando una iglesia crezca,
Mientras tanto que ni siquiera el mismo consumo interno puede cubrir, porque no hay mucho ingreso, los hermanos no ofrendan. Pero cuando una iglesia crezca en todos sentidos en cuanto a cantidad y calidad de la vida de fe, la iglesia tiene que acordarse juntamente con la evangelización mundial, acordarse de los vecinos necesitados. Es la enseñanza de Cristo. Pero ¿qué pasa? Tenemos mala costumbre de interpretar las cosas a nuestra propia conveniencia. Algo que a mí no me conviene, ya quiero ignorar. Ese es el mal. La Biblia tal como cual, ni siquiera un tilde agregar más y quitarlos. Tal como cual tiene que respetar. La Biblia dice es la piedad. La iglesia de Gangnam, la misión central de nuestra misión central de misión mundial, el pastor Oxpar, cada fines del año a los vecinos dan becas, regalos, ofrendas, gente que pasa momentos difíciles, para que la iglesia llevara función de luminaria. Ellas vean que hay el amor en Cristo Jesús, se abran sus corazones, luego vengan a la iglesia, reciban la salvación. Esa es la enseñanza del Cristo. ¿Cuánto abuso hay? ¿Cuánto abuso? Yo dije, Pastor Emmanuel, así eran los fariseos. Según la exégesis de sus maestros, si el dinero que tú debes dar a tu padre para honrar a los padres, si tu ofrenda no hace falta dar a tus padres. Así los fariseos, ya que no querían honrar a sus padres, ya que diezmaron, ofrendaron a Dios y decían, no hace falta. ¿Por qué? Lo que debo dar a mis padres, ya di a Dios. Jesucristo un día los agarró feísimos, hipócritas. En 10 mandamientos dijo, honrará a tus padres. Pero ustedes dan mayor importancia a la costumbre de sus ancianos que al mismo contexto de la Biblia. Hipócritas. Lo siento, entre cristianos salvos también, cristianos genuinos también, hay como los fariseos. Todo quieren interpretar espiritualmente. Lo que es físico también quieren interpretar espiritualmente. Porque lo físico, la enseñanza física, ya que no le conviene, entonces quiere interpretar espiritual. Honrar al Padre, los padres, nuestro Padre Dios. Yo ya honré a mi Padre. Sus padres están pasando hambre, nunca los visitan. La Biblia dice honrar a los padres. Mi Padre es Dios. Lo estoy honrando. Es un fariseo de este siglo. Mucha ciencia, mucho conocimiento. Pero la Biblia dice de añadiduras sobre la ciencia, la virtud. Una vez más, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Yo un día dije, tengo unos copastores, también tengo una escuela, que es el seminario teológico. He oído que está poniendo ayuno a los estudiantes. La costumbre que ni siquiera yo tengo, uno de mi copastor. Tenía que averiguar quién es el que a los que aquí, los estudiantes que viven, le están poniendo el ayuno. Yo si fuera como tú todos los días debes estar ayunando, según mi punto de vista. Ni siquiera tiene el dominio propio. La Biblia dice, tuviera el dominio propio. Pero tú no lo tienes. Exige a los demás lo que ni siquiera tú ejerces. Y tuve que cambiar el sistema. Entonces, a Pastor Emmanuel Cruz, a partir de ahora,
La parte espiritual, tener comunión con los alumnos del seminario teológico Buena Nueva, no. Quien quiera puede hacerlo. Pero en cuanto al tema de vida, Pastor Emmanuel Cruz, usted es director de vida estudiantil de los alumnos del seminario teológico. Su es Pastor Emmanuel Flores. Aparte de dos, ni un ministro más intervenga la vida de los estudiantes. Mala costumbre. Yo aún estoy obeso, pero no soy buen ejemplo para la congregación en realidad. Para dirigir la iglesia yo mismo si no llevo. Yo mismo en mi vida no lo llevo. La disciplina, el dominio propio. ¿A quién puedo enseñarle el dominio propio? Un día dije a los ministros, ustedes quieren dar charla de valores, el desarrollo de intelecto. La mayoría son muy obesos ustedes. Un día les pasará mucha vergüenza en una escuela delante de muchos alumnos enseño del tema del autodominio. O sea, autocontrol. Seguramente una de alumna muy valiente se levantará con un atrevimiento. Lo siento, una pregunta. ¿Usted nos quiere enseñar sobre el dominio propio? El autocontrol. ¿Qué le pasa con usted? Le veo muy inflamado, muy grande. ¿En su vida tiene freno? ¿Usted tiene el freno contra sus deseos? Pero a lo que ni siquiera en su vida está aplicado a nos quiere aplicar, fuera, por favor. Los mexicanos son muy mansos. Los surcoreanos son guerreros. Cuando alguien así enseñara, uno levantará las manos. Con todo mi respeto. Creo que no corresponde el tema que usted está tratando a nosotros. Porque yo en la vida de usted no veo el tema que está tratando. No somos niños, somos universitarios. Por favor, con respeto. El tema que realmente en su vida se realiza. Entonces, con respeto, lo voy a oír. La Biblia habla del dominio propio. ¿Cuántos aprendizajes? Sobre la ciencia, la virtud, sobre la virtud del conocimiento. También dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Si realmente practica la vida de fe conforme a la Biblia, nunca tú podrías ser un altanero. Todo el momento te sentirás, yo soy un falto. Yo necesito la gracia de Dios. Siempre vivirá con humildad. En vez de tratar de enseñar bien, tú te tratarás de ser un ejemplo para los hermanos. Entonces los hermanos no solamente te escuchan, sino viendo a tu vida, te respetan. Es una iglesia sana, bíblica. Para terminar, vamos a ver un nuevo mandamiento que Cristo dejó para sus iglesias. San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 23. Primera de Juan capítulo 3 versículo 23.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es el único mandamiento que Cristo dejó para su iglesia, el amor. Cristo nos amó. De la misma manera, amarnos el uno al otro. ¿Qué quiere decir? El Evangelio se alimenta del amor de los santos. El Evangelio se alimenta del sacrificio de los santos, la sangre, la lágrima de los santos. Luego se expande al mundo entero. Gracias a Dios, durante 20 siglos, cada siglo Él ha levantado como un Gayo, como un Demetrio. Pero cada siglo, lamentablemente, también hubo un Diótrefes. No solamente Él no hace, lo prohíbe. A los que lo hacen, los expulsa de la iglesia. Hoy la iglesia que quiere enseñar, el Señor que quiere enseñarnos, hermanos, Él nos dio el amor. ¿Ustedes han aceptado el amor del Cristo? Si sienten el amor del Cristo, si realmente sienten sin amar el uno al otro, por el amor no sembrar la semilla, sin sacrificio, esa noticia no se expande. A través de aquellos siervos que practicaban el amor, aquellos anónimos predicadores itinerantes, pudieron continuar su viaje evangelístico. El evangelio pudo llegar a los lugares lejanos. Mucha gente pudieron recibir la salvación. En nuestra iglesia también, algunos Diótrefes arrepiéntanse, luego se conviertan en un Gayo, en un Demetrios. Espero que en nuestra iglesia haya mucho Gayo, mucho Demetrios. Hoy hasta aquí compartimos. Gracias. Descubre el nuevo podcast de Jerusalén Radio en Spotify, donde podrás reproducir y descargar programación variada como predicaciones y estudios bíblicos de diversos temas y los últimos episodios de tus programas favoritos que Jerusalén Radio tiene para ti. Descárgala ya y disfruta de Jerusalén Radio sin interrupciones, disponible para iOS y Android. ¿Quieres quitar de ti melancolía? ¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres soñar, mas sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? Como libro de edificación espiritual, El Peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Mi libro hará de ti, fiel peregrino, si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la santa tierra. Si de su dirección haces aprecio, Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. Oh, ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón. John Bunyan, versión métrica del pastor y poeta Carlos Araujo. Hola, ¿ya conoces una forma sencilla de escuchar las predicaciones? Si eres usuario de Android, nosotros te damos la solución. Ingresa a tu App Store desde tu celular y descarga la aplicación SoundCloud con el icono naranja. Ya que lo descargaste, dale en abrir. Regístrate con tu correo electrónico o directamente con tu perfil de Facebook. Una vez adentro, busca el usuario Jerusalén Radio. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! No te quedes atrás y disfruta de una gran variedad de programas que Jerusalén Radio tiene para ti. Es fácil, rápido
cómodo y gratuito. Jerusalén Radio, siempre contigo.